Criminales disfrazados de policías ingresaron a una clínica del norte de Guayaquil. Se dirigieron a una habitación y... Aglomeración, confusión e incidentes por un supuesto error en la convocatoria a la vacunación de adultos mayores afiliados al IES. Cerca de 135.000 estudiantes estarían en riesgo de abandonar sus estudios debido a la pandemia que golpea al país. Las noticias en Televistazo con María Isabel Deleve y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Comenzamos Televistazo con un suceso que ha conmocionado a la población. Sicarios disfrazados de policías asesinaron a una mujer que estaba hospitalizada en una clínica del norte de Guayaquil. Gaby, ¿qué tal? María Isabel, amigos, bienvenidos. Según las investigaciones preliminares, la víctima fue asesinada por error. Los criminales dispararon 16 veces, luego abandonaron el vehículo y el arma de fuego en el suroeste de la ciudad. Bessie Granja nos informa. El hecho causó alarma en esta clínica del norte de Guayaquil. A las 7:30 de este miércoles, al menos 4 sujetos entraron a este sitio y asesinaron a una mujer de 40 años que permanecía hospitalizada. Las autoridades detallan que los hombres, 2 de ellos vestidos de policías, ingresaron al centro y subieron hasta el segundo piso. Allí amenazaron al personal médico y preguntaron por el número de la habitación donde estaba la víctima. Usaron un fusil y dispararon en 16 ocasiones. El comandante de policía, César Zapata, señala que se trataría de una confusión. Anteriormente, ahí en esa habitación ha estado un ciudadano que sufrió una tentativa en el sector de Pozorja. Este ciudadano ya ha salido, dado de alta, delincuentes ingresan, van al segundo piso, van directamente a esa habitación, abren la puerta y proceden a hacer los disparos. Creemos que eso estaba direccionado al ciudadano que anteriormente se encontraba en la sala, en esa sala. La policía analiza los videos de las cámaras de seguridad para identificar a quienes cometieron este crimen. Estas fotos fueron extraídas de los videos de las cámaras del hospital. Aquí se observa cómo uno de los hombres, quien porta el arma, se moviliza dentro del sitio con total libertad hasta llegar a la víctima. También se ve a otro vestido de policía. Una amiga de la familia se mostró consternada. Carla, como se llamaba la mujer, era de nacionalidad peruana. Tenía 2 hijos menores de edad y vivía junto a su esposo. Ella entró porque estaba con un dolor por unos cálculos. Eso fue el motivo de haber ingresado, nada más. Momento y hora inadecuada, sencillamente, para la delincuencia en la que vivimos, en la zozobra que no sabemos, salimos, volvemos. En la clínica privada no hubo un pronunciamiento sobre este hecho. La policía encontró en el suroeste de Guayaquil el auto utilizado para cometer este crimen. Asimismo, el fusil AM-15 con el que se asesinó a la mujer. Ahora se está rastreando a los autores de esta nueva muerte violenta. Y este reciente caso de sicariato forma parte de los 179 asesinatos que se han reportado en Guayaquil en lo que va del 2021. Según la policía, las provincias que más muertes violentas registran hasta ahora son Guayas con 86 crímenes. Le sigue Manabí con 71 casos, El Oro con 49. También está la ciudad de Quito, donde 46 personas han sido asesinadas entre enero y los primeros días de mayo. Y en relación a este mismo tema, una mujer fue asesinada en el cantón Pedro Carbo, en Guayas. El ex conviviente de la víctima fue acusado por familiares de la fallecida. Sostienen que la pareja se separó por las constantes agresiones. El principal sospechoso fue detenido y sería procesado por femicidio. Así fue como detuvieron a un hombre acusado de asesinar a su ex conviviente en el cantón Pedro Carbo, en Guayas. La víctima, Mariana Castro, de 27 años, vivía en Manta. Se había separado de su pareja y junto a su hija de 9 años, regresó a Pedro Carbo, donde habitaba años anteriores.
Y hombre, ha venido siguiéndola y le tiró un chantaje que si no venía, aquí venía, la mataba, la llamó a las 8 de la mañana y ella dice, vas a tener una sorpresa que te voy a dar porque te voy a matar, dice a tu hija, y te voy a dar donde más te duele. Entonces ya lo cumplió ese hombre, no sé qué le pasa. Hasta mis 2 sobrinas pequeñitas la estaba violando y porque su hija, la mamá vino a defender a su hija. Entonces ella vino, la cogió, la apuñaleó, le cortó por aquí la cabeza, la espalda, todos los brazos, estaba una sola cosa. María Gutiérrez, tía de la fallecida, comentó que su sobrina era constantemente agredida por este hombre, quien tendría varias denuncias de maltrato en su contra. Tuvo 3 hijos, pero se le va adentro de la barriga, se lo mató a patada, puñete. Tras el crimen, agentes de la policía llegaron a la escena donde confirmaron que la mujer recibió varias puñaladas. Alertaba sobre una presunta violación a una menor de edad. Al momento que llega el personal policial de eje preventivo, puede verificar que al interior del domicilio se encuentra una persona de sexo femenino sentada en el piso, presumiblemente con varios cortes de arma blanca en su cuerpo, ya sin signos vitales. La menor fue llevada a una casa de salud donde se le realizarán exámenes médicos. El detenido fue trasladado a la unidad de flagrancia en Daule y podría ser procesado por el delito de femicidio. Conflictiva resultó la convocatoria a la vacunación de los jubilados del IES de esta mañana en Quito. Cientos de personas de la tercera edad fueron citadas con poco tiempo de anticipación y a la misma hora, lo que provocó un caos. Carla Delgado nos cuenta que fue necesaria la intervención del grupo antimotines de la policía. El llamado a la vacunación del IES a sus jubilados tampoco estuvo exento de desorden y desorganización. Esta mañana cientos llegaron hasta una de las sedes en el norte de Quito. Entre gritos y angustia pedían que se respete la fila. Más de ser posible, no hay consideración para los de la tercera edad. Yo tengo 80 años, señorita. Pues varios aguardaban desde la madrugada. Los ánimos se encendieron y las quejas no faltaron. Vea la cola que tiene. A las 10 de la mañana sería cita. ¿No puedo entrar? Que están haciendo pasar gente por debajo de la mesa. Allá abajo hicieron pasar a una señora. La desesperación hizo incluso que hagan cadenas humanas para evitar que se irrespete la columna, que para ese entonces ya bordeaba toda la manzana. Nos pusimos en solidaridad para hacer esta cadena para que no se cole y se respete la ley. La policía llegó 1 hora y media después. La situación aquí se puso álgida, que fue necesaria la intervención del grupo antimotines de la policía. Y es que el problema, según cuentan, es que a muchos de ellos se les habría citado recién la noche anterior, todos para la misma hora, lo que desencadenó en un verdadero caos, provocando la indignación de adultos mayores y sus familiares que les llevó hasta las lágrimas. Me dan las lágrimas porque en serio me duele que mi papá sufra esto, tenga que sufrir esto. Venía ilusionada, pero estoy tan triste por el país que vivimos. Estoy totalmente con el corazón roto. Y es que no era para menos, pues la mayoría de ellos por su vulnerabilidad se habían guardado durante más de 1 año para sortear al virus. Y hoy entre aglomeraciones, empujones y tumultos se ponen en riesgo de contagio. Dicen que su sacrificio fue en vano. Usted vea la montonera de gente que es. ¿Cuál es la debida distancia? Aquí en vez de salir sanos vamos a salir contagiados. Mientras que desde el IES se informó que hasta el lugar llegaron más jubilados de los que habían sido agendados. Y ya se investigan notificaciones falsas que habrían provocado el desorden, por lo que se pronunciarán esta tarde. Anoche, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se defendió a través de redes sociales de los cuestionamientos que la llevaron a ser investigada por peculado relacionado a 14 contratos públicos. Diego Cuenca nos informa que la autoridad anunció un ajuste al presupuesto municipal, por eso suspendió otros contratos adjudicados sin especificar a qué proyectos se refería. Desde el despacho municipal, la alcaldesa Cynthia Viteri dijo que no ha cometido ninguna infracción. Por eso ha pedido que intervengan la Contraloría General del Estado y la Fiscalía, que ahora la investiga por presunto peculado. Colaboraré con ellos decidida y totalmente, aportando toda la documentación necesaria para el esclarecimiento de la verdad en temas relacionados con esta alcaldía y también con Fundación Siglo XXI.
Así empezaron a ordenar la casa municipal. Desvinculó a su asesor de comunicación y por ahora ella personalmente no se expondrá ante la prensa. En los próximos días nombraré un vocero oficial que esté a la altura de las difíciles circunstancias que estamos enfrentando en este momento y que pueda interactuar de manera fluida con la prensa. Mientras tanto, ajusta el presupuesto para las necesidades urgentes. Por eso desistió de obras, sin especificarlas. He ordenado también la suspensión del trámite de otros contratos y declarar desiertas varias licitaciones que se habían adjudicado. La investigación se concentra en 14 contratos, entre ellos el proyecto Óleos del Bicentenario, liderado por el artista plástico Cristian Moriano, y otros 2 pintores, quienes desde el 2017 empezaron a trabajar y alcanzaron a hacer este cuadro de la fragua de Vulcano, que mide 3 metros de alto por 4 de ancho. Por esa pintura iban a cobrar más de $50,000. Y se ha hecho una inversión bastante fuerte. ¿Eso le devolvió el municipio? No, eso no nos devolvieron porque fue una inversión. Eso fue como, esa obra que se hizo fue una carta de presentación. Cristian es uno de los 7 investigados. Está tranquilo porque asegura que nunca se firmó el contrato. Se quedaron con el proyecto en pausa, que pretendía pintar 6 cuadros en óleo por casi $500,000. Su representante artístico ahora busca levantar el proyecto. Si el proyecto tiende a levantarse de una forma normal y que sea diáfana, ¿por qué no? Esa es la esperanza que tiene siempre un pintor, ¿eh? Ahora esperan que se esclarezca todo con las investigaciones, mientras el municipio busca salir de los señalamientos. El Pleno de la Asamblea Nacional sesiona desde esta mañana y el único punto del orden del día es el juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por supuesto incumplimiento de funciones. Entre las causales del juicio están la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad y el incumplimiento de la ley de apoyo humanitario para combatir el COVID-19. Ceballos, quien estuvo al frente del ministerio cerca de un año, renunció en febrero pasado en medio de cuestionamientos por la vacunación de familiares suyos por fuera del proceso establecido. Tras su renuncia, Ceballos abandonó el país. Hay 8 precandidatos a la presidencia de la Asamblea. Las negociaciones siguen, pero nadie parece ceder a menos de 10 días para que se instale la sesión en la que se definirán las autoridades del Legislativo. Patricio Díaz nos cuenta quiénes son y los respaldos que hasta ahora han conseguido. Las posibilidades cada día se incrementan. Es que con el pasar de las horas, en lugar de disminuir los aspirantes a la presidencia de la Asamblea, más bien aumentan. Por ahora las cosas están así. UNES propone a Pierina Correa o Sofía Espín, Pachacutic a Salvador Quispe o Guadalupe Llori. El Partido Social Cristiano a César Ron, Henry Kronfle o Carlos Falqués. Y ahora también los independientes, que proponen a Virgilio Saquicela. También proponer la construcción del gran bloque legislativo denominado por el Acuerdo Nacional. En este bloque, en primera instancia, estamos los 11 asambleístas. Pero ¿cómo avanzan las negociaciones? Quien parece tenerlas más adelantadas es Pachacuti. Tiene ya un acuerdo con Izquierda Democrática y algunos independientes. Deben decidir entre Quispe y Llori en los próximos días. Pero no alcanzan a llegar aún a los 70 votos necesarios. Esperan que las conversaciones con Creo y el Partido Social Cristiano rindan frutos. Hay que entender de que al final del día van a primar, al menos en el caso de Pachacuti y de la Izquierda Democrática, 2 cosas fundamentales. El tema de tener coincidencias en una agenda mínima, una agenda país, y lo segundo, el tema obviamente de tener los votos para poder aspirar a la presidencia de la Asamblea. Sin embargo, el Partido Social Cristiano suma en sus cuentas los votos de Creo en base a la alianza que alcanzaron desde campaña. En los próximos días decidirán entre sus 3 candidatos. No se niegan a hablar con nadie, incluso con UNES. Y habrá que con generosidad de poner actitudes y buscar esa gobernabilidad que beneficie al Ecuador más que la propia elección de las dignidades el próximo 14 de mayo. En el correísmo reconocen conversaciones con varias tiendas políticas, mantienen su postura de que el presidente o presidenta de la Asamblea debe ser de su bancada por ser la más numerosa. La mayoría dice que hasta el viernes deberán tener ya un panorama claro. El 14 de mayo la nueva Asamblea se reunirá para designar a sus autoridades.
El presidente de la República, Lenín Moreno, participa como orador principal en el panel Acciones Concretas para la Defensa de la Democracia, evento que organiza el Instituto Interamericano por la Democracia. Durante esta jornada, que se desarrolla en Miami, participaron también los expresidentes Mauricio Macri, Andrés Pastrana y Osvaldo Hurtado. Concluido el foro, se prevé que los participantes suscriban una declaración sobre acciones concretas referidas a la aplicación de los instrumentos que tiene la democracia para su defensa y fortalecimiento. Durante este encuentro, el presidente Moreno manifestó que pensó en renunciar a su cargo luego de verificar que la situación económica del país no era la que le había indicado el expresidente Rafael Correa. En esas circunstancias me encontraba yo, la verdad, y se los digo con toda sinceridad, inclusive pensé en renunciar. Era desesperante. Como dicen los queridos hermanos mexicanos, las noches tristes de Cortés deben hacerles los mandados a las que pasaba yo después de haberme evidenciado aquello que mentirosamente el expresidente había dicho que es una mesa servida. No había tal mesa servida, era una mesa vacía. Es más, ni siquiera la mesa existía ya. Se lo habían robado todo. Seguimos informando. Hoy se realizó la posesión del nuevo administrador de la diócesis de Riobamba. Durante la ceremonia, el nuncio apostólico Andrés Carrascosa negó que el Papa Francisco le haya pedido la renuncia al arzobispo Julio Parrilla y a su reemplazo Gerardo Nieves. Además, expresó el respaldo del Vaticano a los sacerdotes. Es absolutamente falso que el Papa Francisco haya destituido a Monseñor Julio Parrilla. Este señor, que sonríe siempre, tiene una salud que no le acompaña y que le ha hecho sufrir. Y por eso el Papa Francisco le aceptó la renuncia prácticamente en un mes y se publicó el día 28. Que todo lo que ha salido fuera de esto es mentira. Las víctimas de la pandemia no se cuentan solo en hospitales y casas de salud. Los efectos colaterales en otras áreas como la educación son también importantes y, como nos muestra María Cecilia Largacha, se reflejan en aspectos como la deserción escolar. Cuando el año pasado a Mayra le dijeron que sus hijos iban a recibir clases virtuales, no supo qué hacer. Tiene 8 hijos, 4 de ellos en edad escolar. Y si ya pagar pensiones y comprar útiles era difícil, conseguir dispositivos electrónicos iba a ser imposible. Teléfono no tengo, solo me mandan así, a veces recargo y la vecina me da para poder sacar los deberes. Mayra sobrevive criando pollos y vendiendo colas. En esta casa la prioridad es comer. Para el estudio no siempre alcanza. No tuve cómo pagar. Eran $40 porque eran 2. ¿Trató de ponerlos en una escuela fiscal? Sí, pero me dijeron que ya no había cupo. ¿Los niños están sin estudiar? Sí. El caso de Mayra no es único, ni siquiera es poco común. Es una realidad que se repite cada vez más en los hogares ecuatorianos. Y comprobarlo con números no es difícil. El Mariscal a febrero del 2020 tenía 2.300 estudiantes. En la actualidad, matriculados, no llegamos a 1.400. Ella habla de su colegio, el Mariscal Sucre de Guayaquil. A nivel nacional las cosas están así. Nos cuesta hablar de una cifra precisa y hablamos más de riesgo de abandono escolar. Tenemos un aproximado de un 3% en total de la población estudiantil, que son 4,5 millones de estudiantes en todos los sostenimientos, con un riesgo aproximado de un 3% de abandono escolar. Riesgo. Eso significa 135,000 estudiantes. ¿Y por qué habla de riesgo y no de abandono directamente? Porque puede ser que son cruzando las fuentes, no entregaron el portafolio, no tienen cómo registrar a los docentes en teletrabajo, han perdido contacto, en fin, una serie de variables que cuando empiece el siguiente ciclo Costa, por ejemplo, ahorita que se cierra el ciclo Costa, puede ser que ellos regresan otra vez a la escolaridad, aunque tengan que repetir el año. Lo que sí es un hecho y se puede decir desde ya
es que 200.000 estudiantes se fueron de la educación privada e ingresaron a la pública. Las razones, muchas, y todas tienen que ver con la pandemia. Crisis económica, dificultad para asistir a clases virtuales, enfermedad o muerte de los padres. A Mayra le pregunto si este año sus hijos sí podrán estudiar. Responde que no lo sabe. Se me hace duro a veces porque no tengo. Y me repite que comer es primero y que a veces tampoco eso se puede hacer. Continuamos con una noticia trágica. Un niño de 6 años permanece en terapia intensiva tras ser atropellado en el norte de Quito. La familia atraviesa momentos muy complicados luego del accidente. Carlos Luis Carrillo nos informa que el conductor escapó. Las imágenes son fuertes. Esta camioneta que transitaba por la avenida Carlos Mantilla en San José de Morán al norte de Quito no se percata que un niño de 6 años cruza la calle. Lo golpea y lo arrastra varios metros debajo del vehículo. Lamentablemente este señor o conductor arrolla a mi hijo y vemos que ni siquiera para a ver cómo está o a auxiliarlo. Simplemente coge, acelera y huye. Este acontecimiento fue visto por varios vecinos, quienes se alarmaron al ver al niño inconsciente sobre el pavimento. Y auxiliamos a la señora que está tirada en el piso con el niño, entonces nada, ninguno pasó, fue otro señor y la auxilió, pero el señor en ningún momento hizo un intento de parar. Julio nos cuenta que intentó identificar las placas del vehículo siguiéndolo por varias cuadras. Ni bien vi el impacto, salí hasta coger la llave. No me demoré mucho, pero el carro en sí, sin embargo, sí iba súper veloz, iba súper rápido. Entonces yo le seguí y de ahí abajo ya como hay intersecciones se desvió todo. Entonces yo pregunté a alguien que vio y nadie vio. Nicolás, de 6 años, afortunadamente sobrevivió al accidente. Sin embargo, permanece en el hospital Baco Ortiz, donde fue sometido a una cirugía. Lamentablemente tuvieron que retirar un riñón y tiene algunos órganos comprometidos por el golpe. Se encuentra en el área de UCI. Esperemos, con la gracia de Dios, vaya a mejorar. Su padre, preocupado por este hecho, no sabe qué hacer, más aún cuando el vehículo causante del accidente no aparece, por lo que hace un llamado a quien pueda reconocer la camioneta y a su conductor. Si así de buena manera no asoma, con la ayuda de la justicia, dar con el paradero del causante de esto. No es posible que pase esto y él desaparezca, sea un fantasma. Quienes deseen ayudar a la familia que de escasos recursos puede hacerlo comunicándose con su padre. El pequeño Nicolás necesita de la ayuda de todos, incluido de las autoridades, para que ubiquen al vehículo y a su conductor. Y en otras noticias, el Consejo de la Judicatura se reconforma con 2 nuevos vocales del Pleno y otro director general. Fueron presentados en una reunión con la Corte Nacional de Justicia. Jacqueline Rodas con el informe. Luego de su posesión en enero de 2019, el Consejo de la Judicatura ha sufrido varios cambios. Tras el último, hoy presentaron a sus 2 nuevos integrantes a propósito de una reunión que mantienen con la Corte Nacional de Justicia. Se trata de Elsie Celi, quien reemplaza a Fausto Murillo, recientemente destituido por el Consejo de Participación y quien, por cierto, presentó una acción de protección que será resuelta mañana. El otro vocal es Javier Muñoz, en reemplazo de Jorge Moreno, quien renunció en noviembre del año pasado. Ambos se dirigieron a los jueces de la Corte Nacional de Justicia y recibieron el saludo de su presidente, Iván Saquicela. Escuchemos. Respeto la independencia de la función judicial y los hechos hablarán con mi presencia dentro del Consejo de la Judicatura. Ahí estoy abierta al diálogo. Nosotros, Elsie y Javier, queremos, en lo que a nosotros respecta, darles la bienvenida en lo que respecta a nuestras competencias. Siempre la presidencia de la Corte y el Pleno de la Corte Nacional de Justicia abiertos para ustedes, porque nosotros tenemos que dialogar. La última renuncia que se conoció en el Consejo de la Judicatura es la del director general Pedro José Crespo y hoy también se ha presentado a su reemplazo Mauricio Riofrío. Y en nuestro país les contamos que habrá mariachis por el Día de la Madre. El COE Nacional autorizó trabajar al gremio de artistas por esa celebración, pero deberán cumplir con protocolos de bioseguridad por la pandemia. Les contamos. Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar.
con sus mejores galas, los mariachis entonaron sus canciones. Yo seré tu dueño aunque no lo quieran, y al que se atreviese te lo quitaré. Lo hicieron en los exteriores del COE Nacional para solicitar se les permita trabajar por el Día de la Madre. Su situación económica es complicada con la pandemia y las restricciones impuestas con el estado de excepción. Yo me he dedicado igual a vender lo que es ropa o vender comida también a domicilio, también a eso me he dedicado. Aseguran que su trabajo ha disminuido en un 90%. Y este es el tiempo en el que nosotros podemos reunir algo de dinero, porque también necesitamos subsistir, pagar servicios básicos. Tras una reunión se autorizó a los artistas a trabajar este fin de semana, pero bajo la condición de que se cumpla un protocolo. Que guardemos las medidas de bioseguridad, nos van a permitir trabajar los días viernes, sábado y domingo en los horarios de 8 de la mañana a 9 de la noche. Y atención, porque no estarán permitidas las aglomeraciones. Eso significa que las personas que reciban la serenata deberán permanecer en sus casas, al igual que sus familias no podrán estar presentes físicamente, pero sí conectarse por medios telemáticos. Un requisito indispensable es que esta actividad es externa, es decir, no pueden ingresar a domicilios ni hacer eventos en ningún espacio cerrado. La autorización es solo por esta ocasión e incluye a varios gremios de artistas. No, un numérico no mayor a 8 personas, no puede superar los 30 minutos, que se podrá movilizar con el RUAG. Es decir, eso sirve como su salvoconducto, y los artistas profesionales la identificación que determinen que pertenecen a este gremio. Llegaría hasta donde esté, yo sé perder. Recuerde que el estado de excepción está vigente hasta el 20 de mayo y este autoriza a la policía a entrar a domicilios o lugares donde se realicen fiestas o reuniones. Bueno, ahí están las reglas para agasajar a las madres con creatividad y bueno, y precauciones para este fin de semana. María Isabel. Así es, Gaby, será un Día de la Madre sin desplazamientos ni reuniones, pero todo sea por la vida y la salud de las familias. Gracias y buena tarde a todos.